Propiedades mecánicas de los hormigones. Cuando se requiere diseñar hormigón para estructuras, sean estas estructuras de lo que se conoce como hormigón armado, hormigón preesforzado, hormigones que conforman material mixto con perfiles laminados en caliente de acero, etc., es necesario especificar las propiedades mecánicas del hormigón. Entre esas propiedades, las más importantes son la resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad, la ductilidad, la resistencia a la tracción o a la tensión, resistencia a las fuerzas de corte y flujo plástico. Son las más importantes, pero no son las únicas. A continuación estudiaremos la primera de esas propiedades: resistencia a la compresión. De manera estandarizada, para establecer cuál es la resistencia a la compresión de un hormigón, se utilizan cilindros, como el que se observa aquí, de dimensiones estándar, 15 centímetros de diámetro para unidades métricas y 30 centímetros de altura. En unidades inglesas sería medio pie por un pie. A este cilindro se le introducen fuerzas de compresión razonablemente bien distribuidas en las superficies planas de ese cilindro, y progresivamente se lo va llevando hasta la rotura. Esa resistencia, asimismo de manera estandarizada, se la mide luego de 28 días de un proceso de fraguado, desde el instante en que se coloca el hormigón en este molde cilíndrico, bajo ciertas condiciones controladas de humedad, es decir, permanentemente recibiendo agua de curado. Cuando algunos de estos hormigones, 3, 5, 10 cilindros de hormigón, tomados de la misma mezcla, se los somete a la compresión, el promedio de los resultados de resistencia obtenidos se denomina la resistencia media, o FM en el presente caso. Sin embargo, ese hormigón tendrá lo que se conoce como la resistencia característica, que le identifica desde el punto de vista de uso en estructuras. Y esa resistencia característica es aquella resistencia en la que solo un pequeñísimo porcentaje de esos cilindros tiene, normalmente el 5%, tiene una resistencia que esté por debajo de esa resistencia característica. Si nosotros tomáramos un número suficiente de cilindros, obtendríamos una curva de distribución de resistencias parecida a esta, donde habrá una resistencia media, el promedio de las resistencias de todos los cilindros. Sin embargo, de ese promedio tenemos que desplazarnos hacia menores resistencias para obtener la resistencia característica. En el promedio, el 50% de las muestras, desde un punto de vista probabilístico, van a tener resistencia superior y el 50% van a tener resistencia inferior. Si esta curva de distribución se asemejara a una campana de Gauss típica en procesos probabilísticos, habría que separarse desde la media 1.65 veces la desviación estándar con dirección hacia las resistencias menores. O sea, tendríamos que separarnos para acá 1.65 desviaciones estándares, y el resultado es la resistencia característica de ese hormigón, en el que solo el 5%
de las muestras van a tener probabilísticamente resistencia inferior, y el 95% va a tener esa resistencia o una resistencia superior. Esa expresión es la siguiente: la resistencia característica será igual a la resistencia media menos 1.65 veces la desviación estándar. Es importante mencionar que los valores que se obtienen en esta desviación estándar dependerán del cuidado que se ha tenido en el proceso de mezclado y de colocación del hormigón, o sea, la calidad del proceso de fabricación de ese hormigón. Mientras mayores cuidados se tiene durante la fabricación, la desviación estándar será más pequeña, y mientras menos cuidado se ponga, menos calidad se tenga en el proceso de fabricación del hormigón, esta desviación estándar será mucho más alta. Dependiendo de la resistencia del hormigón, existen hormigones de resistencia estándar u hormigones normales, cuya resistencia a la compresión variará entre 210 y 280 kilogramos por centímetro cuadrado, utilizados en la mayor parte de los edificios. Hormigones de mediana resistencia, entre 350 y 420 kilogramos por centímetro cuadrado, que se emplean ya en edificios altos o se los puede emplear en puentes usualmente. Y hormigones de resistencia alta, cuya magnitud de resistencia característica superaría los 490 kilogramos por centímetro cuadrado. Si bien es cierto, la relación agua-cemento es la que domina para definir cuál podría ser la resistencia característica de ese hormigón, a mayor relación agua-cemento, menor resistencia, o a menor relación agua-cemento, mayor resistencia. Y también por el nivel de compactación. Mientras más compacto, más resistencia. También existen otros factores como la cantidad de cemento, que como se mencionó previamente, debe ocupar el espacio dejado por el agua en la pasta de cemento. Se requiere mayor cantidad de cemento para obtener mayor resistencia. No tiene la misma trascendencia que la relación agua-cemento, pero por estas condiciones previas es indispensable eso. También la granulometría de los agregados. Mejores granulometrías, o sea, mejor distribución de los tamaños de los granos, dan lugar a mayores resistencias, porque permiten la formación de menos burbujas de aire. Cuando los hormigones no están cargados, alrededor de las partículas de agregado se presentan pequeñas fisuras que separan al agregado de la pasta de cemento. Esas pequeñas fisuras, pocas por cierto, se conocen como fisuras de adherencia. Cuando un hormigón de normal y mediana resistencia, es decir, hasta unos 420 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia, se le va incrementando desde esta condición de cero esfuerzos de compresión externos hasta aproximadamente un 70% del esfuerzo de rotura. Estas fisuras de adherencia incrementan en número y en longitud, dando lugar, si hiciéramos un corte y estudiáramos al microscopio, ¿sí?, a más fisuritas rojas alrededor de las partículas, ¿no? Muchas más fisuras. Cuando pasamos de ese 70%
del esfuerzo de rotura y nos aproximamos al 90% del esfuerzo de rotura en hormigones de baja resistencia o normal resistencia y de resistencia media, las fisuras de adherencia crecen de manera exponencial, o sea, crecen muy muy rápidamente, y aparecen un nuevo tipo de fisuras que se conoce como las fisuras de mortero. Las fisuras de mortero cruzan al mortero, a la pasta de cemento ya endurecida, tal y como vemos aquí, como son estas líneas verdecitas, ¿no? Cruzarían, por ejemplo, de un lado al otro a través de la pasta de cemento o a través del mortero ya endurecido, desde una partícula que puede ser agregado fino, por decir algo, hacia otra partícula de agregado grueso, o puede ser desde una partícula de agregado fino hacia otra de agregado fino, o de una de agregado grueso hacia otra de agregado grueso. Aquí esas fisuras de mortero aparecen en color verde, mientras que las fisuras de adherencia las hemos puesto en color rojo. En algún instante esas fisuras se extienden tanto que se unen las fisuras de mortero con las fisuras de adherencia, con otra fisura de mortero, algo así como estos, ¿eh? Aquí tendríamos otra fisura de mortero, a lo mejor aquí una fisura de adherencia, aquí vendría una fisura de mortero, aquí tenemos una de adherencia, una de mortero, y esta fisura se alarga hasta cruzar toda la parte interna del hormigón y se produce la rotura de ese hormigón. Sin embargo, si estuviéramos trabajando con hormigones de alta resistencia, habíamos mencionado resistencias que superen los 420, si tomamos el estándar de 70 kilogramos por centímetro cuadrado, incrementos de 70 kilogramos por centímetro cuadrado, para definir diferentes tipos de hormigón. En ese caso, el modo de falla de este tipo de hormigón no es a través de la creación solamente de fisuras de mortero, sino que las fisuras pueden cruzar el agregado, como observamos aquí en estas fisuras azulitas, y los mecanismos de falla de esos hormigones sería una fisura de agregado que se uniría a una fisura de mortero, que se une a una fisura de agregado, que se podría unir a una fisura de mortero, que podría ser a una fisura de adherencia, una fisura de agregado, una fisura de mortero, fisura de adherencia. El camino que recorre esta fisura es mucho más corto que el que observábamos cuando teníamos hormigones de baja y mediana resistencia, porque aquí la fisura tenía que ir bordeando las partículas de agregado, en cambio aquí cruza directamente al agregado. El resultado es que el tiempo que toma para producirse la fisura que produce el colapso es mucho menor cuando se tiene este tipo de hormigones de alta resistencia. Las fisuras de agregado en gran proporción llegan a reemplazar en el mecanismo de fisura a las fisuras de mortero. No las llega a reemplazar totalmente, pues el camino más corto incluirá zonas en las que cruza el mortero. La longitud total de esas fisuras, que es fisuras de adherencia más fisuras de mortero más fisuras de agregado, comparadas con la longitud total de fisuras en los hormigones de baja y mediana resistencia, donde tenemos solo fisuras de adherencia y fisuras de mortero, es mucho más corta esta longitud, y eso provoca que más rápidamente se llegue a la rotura, y a su vez provoca que el instante de probar esos cilindros con ese tipo de hormigón, su rotura sea más violenta, rotura explosiva inclusive. Desde luego, lo que ocurre en los cilindros también ocurre en el hormigón que se coloca en las diferentes estructuras.